hilar fino de manera distinta. Entonces, si a ustedes les toca una de ellas tres en la corrección de este trabajo práctico, probablemente el trabajo práctico 2 se los corrija otra de ellas, de manera que pueden tener otra mirada sobre su resolución de trabajos. La primera observación es que cada resolución de trabajos implica un escalón más en el proceso de aprendizaje. De manera que lo esperable es que cuando ustedes reciban la corrección, que habitualmente es una semana después de la entrega, ustedes recorran las observaciones que la docente que lo corrigió les hizo, ¿sí? No es que abro, veo desaprobado o aprobado y me quedo con eso. La idea es que ustedes, bueno, tengan una visión crítica sobre su producción, porque en esta materia donde hacemos especial hincapié en la escritura y en todas las demás de esta carrera y de todas las carreras universitarias, es importante ir evolucionando en el proceso de aprendizaje. Y la única manera de generar esta evolución es si, bueno, voy sobre mis errores o sobre lo que me observaron o también sobre mis puntos fuertes. Las profesoras también les van a marcar cuáles son las cuestiones que estuvieron muy bien. Entonces ustedes saben, bueno, tengo buena capacidad de dirimir en torno a ciertos conceptos o de darme cuenta de lo que está diciendo un autor. Bueno, tengo que revisar un poco más la manera en que armo las oraciones o la manera en que expreso mis ideas. Ese es el objetivo final de este trabajo, que ustedes vuelvan sobre las observaciones y sobre su trabajo y que para el trabajo práctico 2 puedan optimizar lo que hacen bien y mejorar lo que estuvo marcado como mejorable, ¿sí? Entonces, vamos a recorrer un poco la consigna. Siguiente observación que quiero hacer, acá dice que el martes 9 de septiembre a las 6 de la tarde cierra la actividad. Esto en realidad es una convención del aula virtual que nos pide un horario, pero la fecha de entrega es el martes 9. Si ustedes lo quieren entregar a las 10 de la mañana, si ustedes lo quieren entregar hoy, pueden hacerlo. Si ustedes quieren entregarlo mañana por la mañana, al mediodía o a la noche cuando vuelven de trabajar, también pueden hacerlo. La actividad está abierta hasta las 12 de la noche. Lo que no pueden hacer es el miércoles 10 decir, ay, no tuve conectividad ayer, no lo pude entregar. Para eso tienen todo el lapso de un día, ¿sí? Por eso ponemos no un horario estricto, sino todo un lapso de un día para que ustedes se organicen para tener el trabajo terminado y para entregarlo en el transcurso del día de mañana. Y acabo de mencionar la palabra organizarse. La organización es el pilar fundamental. Éxito es una palabra quizás bastante cuestionable, pero bueno, para tener un buen tránsito, un buen trayecto por la vida universitaria en general. Al margen de la capacidad escrituraria, de la capacidad intelectual, de cada uno, quien finalmente acaba el recorrido por la vida universitaria y llega a la meta final de tener un título o de seguir esta trayectoria, es el que sabe organizarse, ¿sí? Que esto es fundamental. Constancia y organización van a ser los dos pilares de toda la trayectoria de quien quiere llegar a la meta. Ustedes seguramente no es la única materia que están cursando, entonces para esto tienen el cronograma de esta materia desde el inicio de la cursada, para que agenden todas las entregas, agenden los encuentros sincrónicos y sepan que si se les solapa, si se les superpone con otras entregas, bueno, tómenselo con tiempo. Para esto también nosotras procuramos darles las consignas por lo menos con 10 días de anticipación. Es bastante poco frecuente que alguien 10 días antes empiece a trabajar en la resolución de una consigna, pero estaría bueno que lo hagan, ¿sí? Para organizarse en esta y en el resto de las entregas que ustedes tengan. Entonces, voy a la consigna. Hasta ahora lo que nosotros estudiamos en la materia tiene que ver con el concepto de literatura. Que el concepto de literatura es esas palabras que circulan en el ámbito cultural, que todos damos por sentado lo que es. Y sí, si me hablan de Borges, me están hablando de literatura, pero si tengo que definir con precisión ese concepto, bueno, ahí tenemos que hacer ciertas salvedades, cierta investigación, y ese es el objetivo de la primera parte de este trabajo. Tratar de, bueno, que entre todos acordemos de qué hablamos cuando hablamos de literatura. Que esto les va a servir en la vida futura, en la gestión cultural, porque van a encontrarse con muchísimos conceptos que se dan por sentado, pero que en algún momento hay que hilar fino sobre esos conceptos, porque uno no puede hablar a la ligera sobre ciertas cuestiones sin considerar
en definitiva, cuál es el sustento teórico del que está hablando. Por esto tienen ustedes que leer 3 artículos de 3 autores distintos, Amorós, Caparrós y Elgue, que tienen visiones distintas sobre el objeto literatura, pero no por eso estas visiones son contradictorias, que eso es lo que alguien preguntaba en el foro de consultas, ¿sí? Que ellos tengan miradas diferentes no quiere decir que una se contradiga con la otra. Posiblemente en algún punto sean complementarios y están viendo a la literatura como cuestión distinta, ¿sí? Si yo le pregunto a un estudioso, volviendo a Borges, que es quizás un ejemplo paradigmático, un investigador que se pasa horas en una biblioteca estudiando la obra completa de Borges, quizás tenga una visión sobre la literatura distinta de la de los abuelos narradores, que son un grupo de gente de la tercera edad que va a narrar cuentos a jardines de infantes o instituciones de bien público. Quizás lo que piensan sobre la literatura es bastante distinto y no quiere decir que una de las dos posiciones esté mal y ni siquiera que sea antagónica con la otra, ¿sí? Por eso es importante que ustedes, en principio, lean los textos. Esto, utilicen la herramienta que utilicen, y ahora vamos a hablar de inteligencia artificial. Es inamovible el hecho de que hagan una lectura personal de los textos, porque como dice uno de los videos que subimos, si ustedes evitan, soslayan ahí, le pasan por el costadito a la lectura de la bibliografía, quienes en definitiva se terminan perjudicando son ustedes mismos, porque la trayectoria por la vida universitaria supone un entrenamiento, que si uno va salteándolo, porque, bueno, utilicé ChatGPT para que me haga un resumen, así ahorro tiempo. Bueno, ahorran tiempo ahora, pero en el futuro se están perjudicando enormemente por perder este entrenamiento sobre, bueno, sí, un texto es difícil y bueno, hay que mover la neurona para que esté en actividad. Es lo mismo que el cuerpo. Si lo dejamos estar, pasan otras cosas. Entonces, en principio, inamovible, leen los 3 artículos. En ambas partes de la consigna tienen la opción de resolverla de manera tradicional o utilizar las herramientas de inteligencia artificial, porque en las últimas cursadas hemos observado que hay mucha gente que las utiliza, pero que no blanquea su uso, que descansa en la herramienta de inteligencia artificial y que copia y pega indiscriminadamente sin una elaboración propia, que eso es un mal uso. Hay otros buenos usos que estamos tratando de instalar un poco. Entonces, sí o sí leen los 3 artículos y luego, si lo quieren hacer sin este tipo de herramientas, lo que tienen que hacer es, de acuerdo a la perspectiva de ustedes, ¿en qué cosas están de acuerdo o en qué cosas piensan que se ve nutrida una definición de literatura de acuerdo con Amorós, de acuerdo con Caparrós, de acuerdo con Elgue? No es que tienen que estar de acuerdo plenamente con alguno de ellos. Pueden acordar, bueno, de este autor a mí me pareció interesante esto, no estoy de acuerdo con esto otro, pero esto me pareció interesante, ¿sí? Lo que ustedes tienen que evidenciar, lo que se va a evaluar, primero la producción personal, que sea una definición que ustedes logren hacer recuperando conceptualmente estos 3 autores, y por otro lado que hayan incorporado lenguaje específico, hayan entendido estos textos, ¿sí? Si ustedes quieren utilizar, porque les parece que puede resultar fructífero, porque están acostumbrados a alguna herramienta de inteligencia artificial, lo que tienen que hacer es ustedes preguntarle a la herramienta qué consideran que es literatura y ustedes les tienen que proporcionar coordenadas. Esto en la inteligencia artificial se llama hacer un buen prompt, es decir, darle una buena indicación. Quiero una definición de literatura, pero considerando que para Amorós es tal y tal cosa, para Caparrós es esto, para Elgue es esto. ¿Cómo con esta cantidad de conceptos y de material puedo hacer una buena definición de literatura? Eso sí, ustedes lo pueden transcribir, revisarla críticamente y decir, bueno, esta definición que me arrojó, estoy de acuerdo en tales cuestiones y en otras me parece que es mejorable y la pueden mejorar. Siempre, si uno utiliza herramientas de inteligencia artificial, tiene que indicar qué herramienta utilizó, qué indicaciones ustedes le dieron y qué ajustes tuvieron que hacer, ¿no? En los 2 casos, siempre, siempre, siempre tienen que citar la bibliografía al final del trabajo. Para esto, ustedes dentro de la carpeta de bibliografía del eje 1 tienen un documento
que indica las normas de presentación de trabajos, que por ahí alguno preguntaba, ¿y la tipografía, el tamaño? Bueno, sobre todo lo importante es la estructura acá, ¿no? Siempre tiene que haber una hoja que funcione como portada o un párrafo inicial donde aparezcan todos los datos correspondientes a esta instancia evaluativa, consigna que eligieron, desarrollo de la consigna, y luego tiene que aparecer siempre la bibliografía final citada de manera correspondiente, y si utilizaron una herramienta de inteligencia artificial, también tiene que aparecer referida. En la parte 2 vamos a textos propiamente dichos, ya no textos con conceptos teóricos, sino textos que tienen alguna vinculación con el ámbito de lo literario. Ustedes tienen 3 grupos de textos, uno de color rojo, otro de color azul y otro de color verde. Tienen que elegir 6 textos en total, 2 de cada grupo. Hacen una búsqueda, todos se encuentran fácilmente en la web, todos son originalmente en español, de manera que no tienen que lidiar con a ver si estoy manejando una buena traducción o no, que es un punto complejo cuando uno trabaja con textos en lengua extranjera. Y ustedes desde el lugar del receptor, esto es algo que no tenemos que perder, ¿no? Trabajamos con mucha teoría, con textos complejos, pero en definitiva, cuando uno lee literatura, lo hace por una cuestión de placer o de interés intelectual, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que no tenemos que perder. Desde esta perspectiva, primero, algo súper personal. ¿Qué les pasó a ustedes como lectores, como espectadores, como receptores? ¿Qué les pasó con ese texto? ¿Sí? Y luego tienen que explicar, bueno, este texto con el que le pasaron determinadas cosas, ¿puede considerarse literatura? ¿Puede considerarse que pertenece al campo literario en función de lo que vienen estudiando ustedes o no? Esa es la opción A. Si ustedes van por la opción B, primero insoslayable otra vez esta cuestión de qué les pasó a ustedes con el corpus que eligieron, con los textos, ¿no? Y para la segunda parte, para explicar si ustedes creen que puede considerarse parte del campo literario o no, pueden preguntarle a una herramienta de inteligencia artificial, bueno, tengo este texto, ¿con qué categorías lo puedo analizar? ¿Con qué otras obras lo puedo vincular? Acá sería el uso de la inteligencia artificial como soporte del análisis, ¿no? Que me tire algunas pautas, algunas coordenadas para que yo pueda terminar de definir si pertenece al campo literario o no. Del mismo modo, tienen que indicar qué herramienta se usó, en qué parte ustedes apoyaron su trabajo con la inteligencia artificial, y acá tienen que ser críticos. ¿En qué medida esos aportes les sirvieron? ¿Les fueron útiles? ¿De qué manera los integraron con su experiencia personal de lectura? ¿O quizás no les iluminaron para nada? ¿Sí? Como marcábamos ahí en el video sobre el uso de la inteligencia artificial, tenemos que considerar en principio que se maneja por probabilidades. Entonces nunca me va a tirar una verdad absoluta. De modo que siempre, siempre implica un replanteo, una reelaboración, un cuestionamiento. Puede ser un bastón para mi labor de lectura, de escritura. Nunca es el producto final. Siempre el producto final tiene que estar en la cabeza de ustedes y en la producción personal de ustedes. Por un lado, porque estas herramientas tienen fallas y tienen cierta incompletud, ¿no? Y además, porque ustedes tienen que aprovechar el entrenamiento de, bueno, tengo que leer textos cada vez más complejos y llegar a comprenderlos, por más que me lleve tiempo y me duele la cabeza, tengo que poder afrontar eso. Y tengo que ir mejorando mi producción escrituraria. Si de repente le tiro, bueno, escribime vos el trabajo, cuando ustedes se encuentren solos, que créanme que va a pasar en algún momento, frente a una hoja en blanco, no van a saber para dónde salir corriendo. Y la escritura, como cualquier otra habilidad, si no se utiliza, se atrofia. Entonces no van a saber dónde va una tilde, dónde va un punto, dónde termino de armar mi párrafo. De manera que la recomendación más certera es que no se pierdan ustedes esa capacidad de entrenamiento. Sabemos que esta consigna es la primera e implica algunas cuestiones conceptuales que para algunos
son dificultosas. La particularidad de los estudiantes de gestión cultural es la heterogeneidad. Acá hay gente que viene con prácticas de escritura, que tiene más cancha, que inclusive ya hizo otras carreras y que es graduado de otras carreras, y hay gente que no. Hay gente que recién terminó el secundario o hay gente que se alejó del sistema educativo muchos años y ahora está volviendo y tiene mayores dificultades. La idea es que pertenezcan al grupo que pertenezcan, bueno, enfrenten el desafío y no se pierdan este entrenamiento. Y también que no se queden con dudas, ¿sí? Ninguna duda es superficial, ninguna duda es obvia. Cualquier pregunta que ustedes tengan, tienen que canalizarla porque en definitiva es una instancia de aprendizaje, nunca una instancia evaluativa, es una instancia cerrada, decir, bueno, acá se sacó esta nota y listo. No, la idea es que ustedes aprendan un montón de cosas con esta instancia evaluativa y con las que siguen y con el recorrido en total. Y la idea es que cuando ustedes terminen la cursada, ustedes digan, ah, bueno, vuelvo al TP1. Con el entrenamiento que hice durante todo este cuatrimestre, me doy cuenta que el TP1 podría haberlo mejorado haciendo tales cosas, ¿sí? Eso quiere decir que ustedes fueron progresando. Si ustedes de repente creen dentro de 2 años que lo que hicieron hoy es una genialidad, estamos en problemas. Y eso va para todos, ¿sí? Si cualquiera de las docentes también lee algo que hizo hace 10 años y dice, esto es intachable y no mejorable, bueno, quiere decir que no me moví del lugar donde estaba hace 10 años, ¿sí? Entonces la idea es que uno vaya progresando, sea cual fuere la esfera que le toca. Como se darán cuenta, hablo mucho, entonces ahora quiero escuchar a alguien más. No sé, Mabel, si me querés leer, que vi que había preguntas en el chat, por ahí sí. Sí, ¿qué tal, Mayra? ¿Y qué tal a todo el aula? No, sí era obligatorio usar inteligencia artificial. No No era para que nada, no era claro, obligatorio. no para nada. Ustedes van a encontrar la opción, o hago el camino tradicional o la elijo. Damos la opción porque vimos que había gente que irremediablemente la estaba utilizando, y acá no quiero ni dividir ni franjas etarias, porque uno supondría que la gente más joven tiene más cancha y lo utiliza. Nos pasó el año pasado un señor de más de 70 años que entregó todo el trabajo resuelto con inteligencia artificial, después nos contó que el nieto lo ayudaba, pero la ayuda que era, le tiro la consigna a ChatGPT y lo que me devuelve lo pongo en PDF y se lo mando a las profesoras. Eso es un muy mal uso. Entonces, como vimos, detectamos, no solo en el que lo blanqueó, sino en otros tantos malos usos, damos la opción de que ustedes también se entrenen en un buen uso. No es obligatorio para nada. Si a ustedes no les interesa, a un costado van por la opción A de ambas consignas y se acabó el tema, ¿sí? Les damos la opción para el que quiere utilizarlo, que sabemos que hay gente que quizás tiene mayor interés, pero para nada es una obligación, ¿sí? No hay más preguntas. Yo lo que les pegué en el chat es cómo citar el uso de inteligencia artificial en la bibliografía. Así ya saben que tienen que citarla. Bien, gracias, Mabel. De nada. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere abrir el micrófono? Hay otra pregunta en el chat. Dice, a mí me cuesta citar, ahí se me cerró, a un autor que es citado por otro autor. Es muy obvio. Bien. Por ejemplo, Elgue cita a un autor de apellido García. Ustedes dicen, García plantea que, entre paréntesis, citado por Elgue, el año que sea de Elgue, 2 puntos y la página donde lo cita. ¿Sí? Esto es bastante frecuente, ¿sí? Porque hay autores que citan mucho a otros y no tenemos por qué ir a la fuente original de ese otro, que muchas veces no se consigue además. Entonces, bueno, lo citamos a través de la voz de el autor que lo refiere, ¿sí? Bien, no sé, Marina, Ana, Mabel, si quieren aclarar algo de la resolución de los trabajos, recomendaciones, ahí Mabel quería comentar algo. Sí, y justo me acordé porque hiciste una mención de los textos que van a estar en columnas de 3 colores, y parece, siempre hacemos la misma mención, que recuerden que el texto va en negro, toda la tipografía, y que no presenten textos en rojo, otros en verde, otros en violeta,
porque a veces uno siguiendo algo que ve en la página cree que lo tiene que traducir en la entrega. Todo el texto en el mismo color. Exacto, es una cuestión para aclarar esta división de textos en la consigna, pero en su producción todo el texto debe estar en negro. Bien, para quienes es la primera vez que, porque hay gente que es su segundo cuatrimestre en la carrera y hay gente que se incorporó ahora. Ahí, Jimena, te doy la palabra, aclaro una cosita y ya está. Quería aclarar esta cuestión. Por el mismo circuito donde ustedes se entregaron la tarea, van a recibir la devolución. Los docentes tenemos la opción de corregir online a través de ese circuito o de descargar todos los trabajos y corregir fuera de línea y después subir las correcciones. Si nosotros corregimos online, obviamente vemos a través del circuito quién entregó ese trabajo. Pero si nosotros lo descargamos, vemos solo el trabajo per se. Si ustedes no le pusieron una portada o un párrafo inicial donde diga Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Tecnicatura Universitaria de Gestión Cultural, Lenguajes Artísticos 2, nombre de las profesoras, nombre de ustedes, si no tenemos eso, queda una resolución pelada de una actividad que no sabemos de quién es. Entonces, por esto es muy importante que en toda la trayectoria universitaria ustedes se habitúen a esto. En esta materia no es el área de experticia de ninguna de nosotras, el diseño, ni ninguna de estas cuestiones, así que no es que vamos a pedirles una portada florida y bien diseñada, sino con que haya un párrafo inicial con toda esta información es más que suficiente, ¿sí? Jimena, ahora sí. Hola, buen día. Buen día. Bueno, en principio voy a hacer la misma pregunta a la que la veo que está Ana, que hice cuando cursé el cuatrimestre pasado en el primer trabajo, donde teníamos que definir con nuestra opinión, no nuestra opinión, sino luego de haber leído los tres autores que teníamos propuestos y demás, hacer una definición de cultura. Y en este caso veo que el primer punto sería muy similar, y mi pregunta apunta es si, como en su momento, mi definición yo la fui construyendo a través de los autores que leí. La primera parte, me acuerdo que en la consulta con Ana yo le decía, pero yo pensé que iba a acordar con uno puntualmente y me di cuenta que mi definición se formó o la pude generar a través de los tres autores que había leído, más otra persona que habíamos tomado de España y demás. Bueno, y en este caso me pasa lo mismo, leyendo los tres autores me doy cuenta que no son contrapuntos absolutamente, ni mucho menos, sino que cada uno va aportando algo más a lo que yo puedo definir. Entonces, mi pregunta está apuntada a si puedo armar mi pregunta, de hecho ya la hice, o sea que espero que sea así, si puedo armar mi respuesta tomando cada autor y poniendo por qué comparto con cada autor, con quién por ahí apunto un poco más, pero que van enriqueciendo y que en realidad son bastante, van sumando bastante cada uno a la construcción de mi respuesta, que esa era la pregunta. Eso que hiciste, Jimena, es exactamente lo que se pretende que hagas. Viviana, ahí que en el chat preguntaba si hay que elegir un autor o contrastarlos o hacer una síntesis. No se trata de sintetizar posturas, se trata de leer a los tres autores y decir, a mí lo que dice Amorós en tal aspecto estoy de acuerdo para mi definición de literatura porque me parece productivo, porque tiene una perspectiva acertada. En cambio, de Elgue discrepo en tal aspecto, pero me parece que este otro es funcional a lo que yo considero que es literatura, ¿sí? Ustedes tienen que establecer un diálogo con los tres autores y decir, bueno, estoy tratando de armar una definición de literatura. De este autor me sirve esta parte, de este otro esta otra, y del último dejo a un costado una parte, pero esto sí lo tomo. O por el contrario, con Elgue no estoy de acuerdo para nada, porque lo que yo pienso de literatura es otra cosa. Acá no va a haber malas o buenas respuestas. Acá lo que se pretende es que ustedes tengan una buena fundamentación de lo que están pensando. Si no, lo que dicen Amorós, Elgue y Caparrós me parece maravilloso en todos sus aspectos, sintetizo los tres, los mezclo en una definición y ya está. No, la idea es que ustedes tengan una perspectiva propia con la que hagan acuerdos y desacuerdos con los autores y los fundamenten de manera correcta, ¿sí? Esa es la búsqueda, que ustedes tengan capacidad de discrepancia propia. Sabemos que cuando nunca lo hicieron es dificultoso
¿Y qué le voy a discutir acá desde mi silla yo a Helge, que se supone que es un estudioso reconocido en el campo? Pero bueno, todas las visiones, si están bien fundamentadas, son válidas, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes construyan en función de lo que acuerden o desacuerden con estos tres autores, ¿sí? No sé si Jimena, ¿te quedó clara tu Sí, pregunta? sí, me quedó clarísima. Yo más que nada me basé en los acuerdos y también teniendo en cuenta que escribieron en diferentes años o que son una persona o es de Madrid o es profesora de acá en Córdoba y distintos años y demás. Entonces es como que en cada uno pude sacar algo como para nutrir lo que iba leyendo anterior. Eso me parece interesante. Y de hecho en la segunda parte más o menos utilicé los mismos recursos, si bien por ahí en principio es la parte mía, emocional, de lo que me genera cada obra, luego la justificación de por qué se considera, en este caso, una obra de tal o cual forma, ahí sí, por ahí basando, yo lo utilicé todo, o sea, de cada autor sacaba una razón por la cual la considera una obra literaria o no, bueno, y así. Eso un poco. Después, bueno, dirán si está bien o no, pero creo que yo lo entendí por ese lado y me pareció muy similar a lo que me pasó con la materia con Ana, que primero me había asustado porque yo buscaba en la materia que tuvimos con Ana, buscaba discrepar. Yo pensé que los autores se iban a contraponer. Entonces yo, bueno, ¿dónde va a estar el que le diga que está todo mal lo otro? Y después Ana me explicaba que no, que más o menos todos tenían una misma corriente y que, bueno, había quizás otros autores con otras corrientes, pero en este caso más o menos todos iban por el mismo lado y estaba bueno encontrar, bueno, cómo se iban complementando. Así que más o menos tomé trabajo de la misma forma. Pero sí, Bien, pero claro. hay otras áreas del saber donde sí pasa esto, inclusive en la literatura misma, donde hay grandes polémicas y se sacan las pestañas, los teóricos, para decir, no, él no tiene razón, yo tengo, bueno. Habitualmente es más una lucha de egos que otra cosa, pero la idea acá era que fuera más constructiva la cosa, ¿no? Que ustedes tuvieran una visión más elaborada tomando diferentes elementos. Y sobre la segunda parte de la consigna, van a encontrar que hay algunos textos que ustedes posiblemente conozcan de antes, ¿sí? Hay textos que son muy reconocidos en el campo cultural en general, hay otros que no tanto, pero está buena siempre la práctica. Digo la literatura en particular porque es mi área de trabajo, pero creo que con cualquier manifestación artística, de volver a ser lector, receptor, espectador de textos o de manifestaciones que uno percibió hace años, ¿no? Por ejemplo, ay, yo esto lo leí en la secundaria. ¿Qué me pasa ahora, veintitantísimos años después, ¿no? Con este objeto. Y siempre, en realidad, lo que tamiza al objeto literario en particular es el ojo del espectador. Entonces a ustedes seguramente no les va a pasar lo mismo si se enfrentan a un texto literario o a una canción o a la manifestación artística que fuera, cuando son adolescentes, cuando son adultos jóvenes, cuando son adultos más grandes, ¿sí? Porque nuestras vivencias van también atravesando nuestra capacidad de percibir determinados hechos estéticos. Por eso está bueno quizás que ustedes, bueno, vean, este texto yo ya lo conocía, había leído más o menos, me había chocado con este texto en algún momento, bueno, ahora que sé estos postulados sobre la literatura, que puedo definirla con mayor precisión, que estoy más grande, ¿qué me pasa con este objeto literario? ¿No? Eso también está bueno. Si ustedes en la lista por ahí se encuentran con alguna producción que ya leyeron o que ya escucharon en algún momento, está bueno volver a eso y hacer el ejercicio de qué me pasa a mí como receptor cuando ya tengo otro entrenamiento y tengo otros años encima, ¿no? No sé si había alguna otra consulta en el chat que vi que escribían recién. Ahí está, claro, dice, que lo dice Amorós, claro, cómo cambia a través del tiempo la percepción de una obra, ¿sí? Hay una frase muy ya conocida en el ámbito literario, es yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? La entidad del yo nunca es inamovible, sino que las circunstancias que uno atraviesa
van modificándonos y van modificando nuestra percepción del mundo en general y del arte en particular. Entonces está bueno también hacer ese ejercicio ahora cuando comencemos a estudiar teatro esta semana. También ustedes van a encontrar algunas obras que quizás escucharon mencionar, que quizás en algún momento pudieron ver, y bueno, ¿qué les pasa ahora que tienen otra visión de la gestión cultural también, que se encuentran con esos textos, ¿no? Bien. Sigo hablando mucho yo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Pueden abrir el micrófono directamente. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bueno, parte de mi consulta ya está resuelta, que tenía que ver con el tema de que justamente me pasa un poco como a Jimena, que leyendo a los tres autores encuentro que son textos que, lejos de contradecirse, por ahí se complementan porque hacen abordajes como de diferentes enfoques, ¿no? Mi pregunta por ahí es un poco más fina, tiene que ver con la segunda parte. Me pasó que me encontré con la dificultad. Lo primero lo entiendo, la consigna tiene que ver, y con lo que terminé de escuchar, con lo que uno recibe como receptor cuando lee el texto, y volcarlo en la respuesta. Y en donde se me planteó la duda fue el tema de categorizar en géneros. Hay cuestiones que por ahí me pasa que me resultó pensar en un cuento, porque está en el texto, de hecho lo menciona creo que en el de Amorós, donde habla de un microcuento, donde de hecho, si no recuerdo mal, menciona que Edgar Allan Poe decía que un verdadero cuento debería ser leído de una sola vez. Entonces, a ver, ¿dónde está la duda? Lo clasifico como en un género que es un cuento, y después me salta la duda si es correcto decir, es ficción, es fantástico, en eso es donde no sé dónde acudir, porque en realidad lo que hice sinceramente fue meterme en Google y algunas clases que tienen que ver con la parte literaria y cómo se clasifica la literatura. Si bien hay una introducción que está muy buena y esquemática, en la parte de presentación, donde divide los géneros literarios, me parece como que me quedo un poco corta cuando tengo que clasificar esos cuentos o ese texto que elegí. O sea, me pasa que, bueno, de hecho, yo no voy a utilizar la inteligencia artificial. En la primera consigna prefiero hacer una cosa mía y una producción mía. Porque me parece que distorsiona lo que pienso, de alguna forma, si lo meto en la inteligencia artificial. Pero en la segunda parte me siento como un poco como que me ayudaría a eso, ¿no? Es decir, incorporarle elementos para que me pueda definir dentro de qué género y qué otras manifestaciones literarias podría estar relacionada. Esa por ahí es donde me encontré un poco con dificultad. O sea, me parece como que es muy poco lo que puedo aportar. Bien. No sé si hay otro texto o alguna otra opción donde yo pueda acudir para poder tamizarlo y decir, bueno, además de decir que es un microcuento, decir, o sea, si está bien decir es un microcuento de ficción, no sé, inspirado en... No sé, por ahí es básico lo que pregunto, pero me está está muy bien. resultando... Está muy bien. A ver, en grandes rasgos, que también es un poco el planteo en el aula, las dos grandes manifestaciones de la narrativa contemporánea son la novela y el cuento. Obviamente, por cuestiones de tiempo, nosotros novela no vemos. Dentro del cuento hay muchas variables. La clasificación tradicional del cuento, que es la que hace Todorov, es el cuento realista, el cuento fantástico, que tenemos una realidad semejante a la nuestra con un elemento extraño. El cuento maravilloso, hay toda una realidad, estos los cuentos de hadas, hay toda una realidad con elementos que no son de tono realista. El cuento policial, y hay otras variables un poco más finos, si es policial negro, si hay suspenso, sí. Pero a grandes rasgos, que ustedes puedan justificar por qué eso es un cuento, es lo fundamental, ¿no? Bueno, sí, me doy cuenta que
Esto pertenece al ámbito de la literatura. Pertenece al ámbito de la literatura porque tiene estos rasgos y es un cuento. Y es un cuento porque tiene estos otros rasgos. Si ustedes quieren entrar en la clasificación del cuento, pueden hacerlo, pero no es obligatorio. La idea, sobre todo, acá el énfasis está en que ustedes puedan justificar por qué eso es literatura. Que acá hago un spoiler donde les va a entrar mayores dudas, es cuando aborden canciones, ¿no? Esas canciones, ¿puedo decir que es poesía con música o no puedo decir eso? Y acá entra un enorme debate porque, bueno, ustedes claramente en el corpus de textos que tienen para elegir, tienen algunos autores reconocidos, pero bueno, entramos, no quiero dar nombres, pero por ejemplo yo les tiro una letra de una canción de música urbana de esta última década. ¿Eso es poesía y es literatura o no? Y acá empieza un debate enorme, ¿sí? En el que no vamos a entrar porque hay que justificarlo y hay gente ahí como defensores de fandom muy acérrimos y hay otros con otros puntos de vista, pero bueno, dentro del corpus que ustedes tienen no van a entrar en esa disquisición. Pero de nuevo, lo importante es que ustedes sepan explicar con sus palabras por qué. ¿Por qué esto que leo es literatura? Y no es porque sea de Borges, porque no es una justificación esa. Es porque este autor respetó ciertos rasgos que hacen que pertenezca al campo literario. Lo que importa es que ustedes reconozcan esos rasgos, ¿sí? Perfecto. Cualquier cosa Sí, que, bueno, así como una duda existencial hoy a la tarde, mañana, siguen preguntando por el foro, ¿eh? Porque esto también es una práctica frecuente, que uno avanza en el texto y cuando estoy por poner el punto final ahí me lleno de preguntas los bolsillos y bueno, no se queden con esas preguntas, ¿sí? Bueno, ahí muchas gracias. Pregunta. No, de nada. Si en una canción, se me fue la pregunta, por ejemplo, la duración de los versos, la rima, hay canciones que tienen una forma estrófica muy estructurada, que inclusive se corresponde con la clasificación de poesía que ustedes tienen en el aula, y hay otras canciones que son un poco más laxas, pero en la poesía misma existe lo que se denomina verso blanco, ¿no? Entonces, más allá de esta definición de, bueno, tiene versos, tiene estrofas, tiene rima, hay otros rasgos así que nos hablan de poesía. Tienen ustedes ahí en el aula un artículo de Cúparo que habla de esta cuestión de cuál es la esencia de la poesía, ¿no? Y también cuando uno entra a hilar finito en ciertos conceptos, como en el de cultura que mencionaban hace un rato, bueno, esto pertenece al campo de la cultura y esto no. Bueno, es complicadísimo determinar esa frontera, ¿sí? Porque la cultura tiene manifestaciones tan diversas, o decir, esta persona es inculta. Bueno, es inculta si consideramos cultura dentro de qué parámetros. Dentro de otros parámetros tiene su propia cultura, que seguramente tiene una lógica distinta a la de la persona que la considera inculta. Por eso lo importante en todos estos aspectos es saber justificar la perspectiva que se toma, ¿sí? No sé si mis compañeras quieren mencionar algo más, si hay alguna pregunta más en el chat. Hay una pregunta más sobre creo que Luciana lo que está haciendo un ejemplo de decir que determinada canción es literatura porque usa metáforas para representar sentimientos o pensamientos que quieren expresar. Bien, algo de eso, la metáfora es una punta clave, ¿no? Porque hay algo, volviendo a este ejemplo de las canciones urbanas contemporáneas, que tienen una cuestión de lo explícito por demás, que bueno, la sutileza de los recursos literarios se pierde un montón, ¿no? Pero bueno, claro, el uso de los recursos estilísticos, utilizar metáforas y otros recursos como personificaciones, como aliteraciones, implica un trabajo sobre el lenguaje que nos acercan más al campo literario, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda existencial? Bien, insisto, cualquier duda que les surja en el transcurso de esta tarde, mañana a la mañana, la canalizan a través del aula
Y lean también el foro de consultas, porque así como está, bueno, ahora una de ustedes escuchó a otra y se le iluminaron algunos aspectos, leer el foro de consultas pasa lo mismo, ¿sí? A veces en el foro de consultas, al margen de quienes no pueden estar presentes por cuestiones de horario, a veces uno se anima un poco más porque no tiene que abrir el micrófono, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parecía una huevada de decir en el encuentro sincrónico, lo tiro en el foro, total ahí nadie me ve la cara. Bueno, vale también, así que léanlo, participen ahí y cualquier duda nos encontramos por ese medio. Fuera de eso, este jueves entonces habilitamos el nuevo eje, que es el eje 2, que es el eje sobre teatro, que había varias personas, por lo que vimos en el foro de presentación, que tienen filiación de algún modo con el teatro, y quienes no, está bueno también aprender a ser espectadores de teatro, y la idea es que ustedes tengan herramientas para eso, ¿sí? Y esperamos, en definitiva, que estén disfrutando de esta cursada, porque cuando hablamos de arte, el objetivo final del arte es interpelarnos y lograr en algún momento una instancia de disfrute, así que por más que los textos sean duros por momentos y tenga ganas de hacer un incendio forestal con mi presentación de trabajos, traten de llegar a esta instancia de disfrute que es importante, ¿sí? Nos vemos entonces en el aula, cualquier duda por ese medio, ¿sí? Un saludo a todos y espero que sigan muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas Saludos. gracias. Gracias a Saludos. ustedes, muchas gracias. Gracias. Adiós.